contexto del texto con el profesor Antonio Álvarez Mesta. Profesor, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buen día, siempre es un placer estar con ustedes. Ayer a eso de las 10 de la mañana, un querido alumno, que por cierto sueña con ser cineasta y ya es cineasta, tiene un proyecto de vida muy sólido, Alex, me extrañó la pregunta, ¿qué es semiótica? Y le dije lo que era, y le dije, bueno, tiene dos significados, y uno de esos significados es sinónimo de semiología. Semiótica es la teoría general de los signos, pero también se usa en medicina, aunque se prefiere ahí más el término semiología, que insisto, son sinónimos, como el estudio de los signos y los síntomas de las diversas enfermedades. Y hay un código semiológico para cada una de las actividades, por ejemplo, para el cine, ¿no? Por supuesto. Sí. Me acordé de Humberto Eco, pero Alex ya no insistió en la pregunta, me dio las gracias y se retiró. Más tarde me enteré del deceso de este extraordinario semiótico y literato, filósofo que fue Humberto Eco. Y también me acordé de García Márquez y me acordé de Unamuno. García Márquez, cuando le preguntaban que cuál era su mejor obra, bueno, dio distintas respuestas a lo largo de su vida, pero yo me acuerdo perfectamente que él decía que era El otoño del patriarca. En otra ocasión llegó a hablar de la hojarasca, en fin. Sin embargo, para la comunidad hay un consenso, y la comunidad no solamente de gente llana, sino de especialistas, que la obra cumbre de la narrativa latinoamericana, particularmente en novela, pues es 100 años de soledad, independientemente de las preferencias del mismísimo autor, Gabriel García Márquez. ¿Por qué me acordé de Unamuno? Porque Unamuno decía que la obra cobra independencia y que puede haber expertos en la obra mayores y mejores que el mismo autor. Decía, Cervantes es el autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero hay conocedores que hacen gala de mayor profundidad y de conocimiento de las implicaciones de esta obra medular en la historia de la literatura universal, El Quijote de la Mancha. Esto puede ser controvertido, pero sí hay que considerarlo. Vuelvo con Humberto Eco. Humberto Eco, yo me acuerdo que durante muchas semanas con varios amigos nos metimos a analizar el péndulo Foucault. Uh-huh. Y si me pregunta de qué trata, pues me acuerdo nebulosamente. Y vaya que lo estudiamos. En cambio, siempre tendré presente el nombre de la rosa. El nombre de la rosa es una obra extraordinaria en todo el sentido de la palabra. Tiene homenajes a grandes de la literatura o del pensamiento profundo, por ejemplo, al filósofo William de Ockham, al médico británico Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, y por supuesto tiene un enorme homenaje a Jorge Luis Borges. Acordémonos de esa bella historia que se llama El nombre de la rosa, en un monasterio benedictino ubicado en la parte septentrional de Italia, una parte más fría, en los Apeninos. Va a haber un debate entre una delegación papal y la orden franciscana. El tema del debate es la pobreza evangélica. Jesucristo, el Jesús histórico, vivió en pobreza plena, como dicen los franciscanos, o no postula como un valor en sí, intrínseco, la pobreza, como dicen los delegados papales, en particular los teólogos sistemáticos más formidables de esa época y de todas. Estoy hablando de los dominicos, la orden de Tomás de Aquino, la orden de Alberto Magno. Los dominicos, en cuanto a teología sistemática, jamás han sido superados. Tomás de Aquino es la cumbre de la teología sistemática. Y sin embargo, los dominicos son una orden mendicante de origen, como también lo son los franciscanos. Es decir, viven de la caridad y para la caridad. Es un monasterio benedictino, la orden de San Benito de Nurcia,
que tiene como fundador a Benito de Nursia, tiene un lema precioso: ora et labora, ora et labora, que lo traducimos como ora, piensa en Dios y trabaja. Tengo amigos jesuitas muy celosos de su propia orden, que dicen que eso de los contemplativos en la acción, que es una frase de Nadal, no de Ignacio de Loyola, es algo que aportó la orden jesuita. Yo quiero muchísimo a los jesuitas y he leído todo lo que he podido de los jesuitas, pero esto es muy anterior a la orden de los jesuitas. Ora et labora. Y en ese monasterio benedictino se va a dar el debate, pero días antes al debate empieza a surgir una serie de crímenes, asesinatos misteriosos. Se sospecha incluso la presencia del Señor de las Tinieblas, de Lucifer mismo, que está cobrando la vida de malos religiosos. Mueren intoxicados y con dolores terribles varios miembros del monasterio. Hay quien ve esto, quiere ver en esto señales apocalípticas, pero entre los franciscanos que arriba William de Bakersfield. William de Bakersfield. Bakersfield es un homenaje a Conan Doyle. ¿Por qué? Pues acordémonos de la obra esta, El sabueso de los Bakersfield. Y William es un homenaje, el mismo Humberto Eco lo aclaró en sus apostillas, a William de Ockham, un teólogo franciscano, nominalista, que ahora en la ciencia moderna y en la epistemología contemporáneas se habla mucho de la navaja de Ockham, que no es algo que tampoco él sea una ocurrencia original de él, sino fue un propugnador, alguien que se distinguió en el uso de la navaja de Ockham. Navaja porque era para poner a remojar las barbas de Platón. Acordémonos que Platón hablaba de que existen dos mundos, y cuando digo mundos no me refiero a planetas, sino a dos universos o dimensiones del universo. La dimensión física, real, tangible, palpable, la de todos los días, la del sentido común, que usted se acordó del retruécano de el sentido común es el menos común de los sentidos, pero está la dimensión espiritual, la dimensión ideal, la dimensión perfecta, donde nada está sujeto a mudanza. Esa es la dimensión superior a la que aspira Platón. Aristóteles, el discípulo más aventajado de Platón, y luego rival de los sucesores de Platón, dijo, no hay que multiplicar los entes sin necesidad. O sea, no hay que buscar más allá de otro mundo otras explicaciones. La navaja de Ockham dice que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable. Esa es la navaja de Ockham. Y entre hipótesis que compiten, debemos preferir aquella que presupone menos asunciones que la que tiene más asunciones. Pero volviendo a la obra, nos acordaremos que a final de cuentas quienes mueren son los que entraron en contacto con un libro prohibido, La Poética de Aristóteles. Y en ese libro, que habla de la comedia en particular, la parte jocosa del teatro, hay una apología implícita de la risa. Jorge de Burgos, el bibliotecario, Jorge Luis Borges, que está ciego como Jorge Luis Borges, que es bibliotecario, que es erudito, que es un anciano epítome de la sapiencia, sin embargo es un fanático y considera que la risa en el religioso en particular es fuente de pecado. Entonces hay que alejar al cristiano en general y al religioso en particular de la risa, porque la risa implica ligereza, implica descuido, puede mover al pecado. Entonces, William de Bakersfield, que es un franciscano, acostumbrado al pensamiento, a no buscar causas metafísicas o mágicas, sino ver y observar cuidadosamente, inferir en base a la observación, llegar a conclusiones plausibles,
se da cuenta que no hay nada diabólico. En todo caso, lo diabólico son las intenciones de este peculiar monje, y se da la discusión entre el monje y William de Bakersfield. Y William de Bakersfield dice, la gente de todos modos va a reír, la mayoría de la gente ni lee. Entonces, ¿por qué castigar a quien entra en contacto con el libro de Aristóteles? Sí, pero el religioso encuentra una justificación para la risa, y la risa lleva al descuido, y por el descuido viene el mal. Entonces, ya sabemos que en su locura, entre comillas, santo varón, quema aquella biblioteca, una biblioteca laberíntica, otro homenaje a Borges. También es memorable que aparece un dominico basado en un personaje que realmente existió, Bernardo Llull, pero que también implica un homenaje a otro de los padres más influyentes de la Iglesia Católica, un teólogo temible, San Bernardo. Bernardo, que tuvo debates, por ejemplo, con Abelardo el elocuente, aquel que fue castigado por tener amoríos con una de sus discípulas, y la familia de la discípula lo castra. Abelardo, estoy hablando de Abelardo y Eloísa. Abelardo entró en discusión con Bernardo. Bernardo, en su momento, fue la figura más temible de la Iglesia Católica. Y al que vio la película, que ya sabemos que la película no puede poner las cosas que un libro, y sobre todo un libro de esta calidad, explaya en numerosísimas páginas, se ve la actuación formidable de Murray Abraham, sí, que nos acordamos de él por Salieri, sí, aquella película hermosa de Amadeus, que tiene mucha fantasía y que calumnia sin misericordia a ese gran maestro que fue de Platón, y amigo de Haydn y de otros grandes músicos, amigo del mismo Mozart, y que vio un hijo de Mozart, apoyó a la viuda Antonio Salieri. Es culpa de Pushkin. Ya después hablaremos de esto, pero acordémonos de aquella actuación memorable de Murray Abraham en el papel de Salieri, y ese mismo en la película. Vea la película, lea mejor el libro, vea las dos, entre en contacto con las dos cosas, representa maravillosamente a Bernardo Llull. Entonces, no se pierda la oportunidad de leer esta obra medular, que, insisto, Unamuno decía que hay lectores que pueden saber más de la obra que los mismos autores. Y la hipótesis básica de Umberto Eco es que toda obra de calidad es aperta, es abierta, se presta muchos, es polisémica, tiene muchos significados, tiene muchos niveles de interpretación, y el lector de la novela, del poema, del ensayo, es co-creador con el escritor. Como también el que percibe una obra pictórica o una obra escultórica, una maravillosa pieza musical, es co-creador con el autor de esas obras. Qué maravilla. La verdad es que Umberto Eco propició pues toda una serie de cátedras en las universidades europeas. Era pues objeto de culto por los intelectuales por ahí de finales de los 70s, principios de los 80s, mediados de los 80s. No había un referente más maravilloso que Umberto Eco, y además el privilegio de poder estar con él en alguna cátedra o en algún tipo de conferencia era como si uno se hubiera sacado el premio gordo de la lotería. Era de verdad un objeto de culto. Mire, voy a hablar de una de mis manías. Cuando mis ojos están cansados de tanto leer, me pongo a escuchar archivos de audio. En realidad son videos, pero los escucho. Y antes, todas las noches escuchaba gente como Erich Fromm, etcétera. De mis favoritos de toda la vida es Umberto Eco, que es una delicia escucharlo. Tiene un inglés perfecto, un inglés más bonito que muchos ingleses. Entonces, si sabe italiano, pues escúchelo en italiano, que era su lengua natal. Pero es una maravilla todo lo que podemos encontrar de Umberto Eco. Así es. Pues muchísimas gracias, profesor. Como siempre, una delicia tenerlo aquí con nosotros cada sábado. Se nos hace cortito el tiempo que nos acompaña. Muy amable, Muchas gracias.